Buenos días. Bueno, vamos a hablar hoy de enfermedades de la vesícula y las vías biliares, cómo evaluar un paciente que se presenta con problemas en la vesícula y la vía biliar. Vamos a ver primero un repaso anatómico y fisiológico de la vía biliar y la vesícula, su funcionamiento, después la patología propia de la vesícula y por último de la vía biliar. Bueno, recordemos un minuto la anatomía del sistema porta. La vena porta recibe varias tributarias de la circulación mesentérica, la vena mesentérica superior, la inferior y la vena esplénica, todas ellas fundamentales para recolectar los productos de la digestión, medicamentos, etcétera, que se absorben desde el tubo digestivo hacia el hígado para su posterior metabolismo. Bueno, la bilis se forma entonces en el hígado y está constituida por ácidos biliares, básicamente el principal constituyente, un 80% de su formación, lecitina y otros fosfolípidos, un 16%, colesterol, en torno al 4%, además de bilirrubina conjugada, proteínas, electrolitos, fármacos, moco y agua en distintas proporciones. En estados litogénicos, donde se favorece la formación de microcristales de colesterol, hay una proporción mayor de colesterol, aproximadamente un 8, un 10%, que favorece esta situación, aunque hay otros factores que colaboran que después veremos a continuación. Muchas sustancias captadas o sintetizadas por los hepatocitos son secretadas en los canalículos biliares. Esta compleja red se une para formar los conductillos y conductos que finalmente dan lugar a los conductos hepáticos izquierdo y derecho que reciben la bilis de la vesícula a través del conducto cístico para formar el colédoco. Este desemboca en el duodeno a través de la ampolla de Vater, que es un esfínter que regula la secreción de bilis al intestino durante las fases de la digestión. La unidad funcional básica del hígado está constituida por los lóbulos hepáticos con una gran vena central que recibe la sangre limpia que drena a través de los hepatocitos. Y en las esquinas periféricas están ubicadas las tríadas portales formadas por la vena porta hepática, la arteria hepática y el conducto biliar que reciben la bilis que se forma en el hepatocito, como ya explicábamos recién. Los ácidos biliares primarios, como el cólico y queno-desoxicólico, se sintetizan en el hígado a partir del colesterol. Son conjugados con glicina y taurina y se excretan a la bilis. Además de facilitar la excreción biliar de colesterol, los ácidos biliares son necesarios para la absorción de las grasas alimentarias en el intestino por medio del mecanismo de transporte micelar. El organismo conserva los ácidos biliares mediante la circulación enterohepática. Se absorben por difusión pasiva a lo largo de todo el tubo digestivo, pero sobre todo el mecanismo más importante cuantitativamente es el transporte activo de ácidos biliares en el ilion distal. En condiciones normales, la reserva de ácidos biliares va de 2 a 4 gramos y se produce una circulación de 5 a 10 veces al día por medio de este mecanismo que comentábamos de circulación enterohepática. La función de la vesícula en todo este sistema permite la concentración de la bilis. En la vesícula la concentración de solutos aumenta de 3 a 4 gramos cada 100 mililitros en la bilis hepática hasta 10 a 15 gramos cada 100 mililitros en la bilis vesicular. El funcionamiento conjunto con el esfínter de Oddi en la ampolla de Vater constituye entonces una parte fundamental de la organización del funcionamiento biliar.
La vesícula almacena entonces la bilis procedente del hígado y la concentra. Durante el ayuno, el esfínter de Oddi tiene una contracción tónica que impide, por un lado, el reflujo del contenido duodenal hacia la vía biliar. También permite que la vesícula se llene de bilis y se concentre. El principal factor que motiva el vaciamiento de la vesícula es la hormona colecistoquinina, que es liberada por la mucosa duodenal ante la ingesta de grasas y aminoácidos. Entonces la colecistoquinina la función que tiene es provocar la contracción de la vesícula, disminución de la resistencia del esfínter de Oddi y estímulo del flujo de bilis al duodeno. Entonces, durante el ayuno, casi toda la reserva de ácidos biliares puede estar acumulada en la vesícula, que tiene un volumen aproximado de 30 mililitros, para ser liberada ante la ingesta de alimentos. Bueno, hasta acá entonces repasamos un breve recuerdo anatómico del sistema porta, la anatomía del lobulillo hepático, cómo se forma la bilis normal, cuáles son sus constituyentes y el mecanismo de circulación enterohepática. Bueno, pasemos a evaluar entonces qué datos son relevantes en el examen físico de la patología vesicular. Veamos entonces el conjunto de signos y síntomas que se relacionan con patología biliar. El dolor abdominal en patología vesicular es exquisito en el epigastrio y suele irradiarse hacia hipocondrio derecho, incluso hacia el hombro derecho y la región interescapular derecha. La presencia de náuseas y vómitos, por supuesto, alertan hacia patología digestiva y sobre todo si siguen esta cronología relacionada a la ingesta de alimentos con dolor en hipocondrio derecho a patología biliar. La ictericia, cuando se produce obstrucción al flujo de bilis, generalmente es a predominio de bilirrubina directa y se acompaña de coluria y acolia. La coluria es la tinción de la orina color caoba por aumento de los pigmentos biliares y la acolia es la tinción ceniza de las heces producto de la ausencia de los mismos. La dispepsia, que suele ser de tipo ulcerosa, es un diagnóstico diferencial, incluye otras patologías y se debe tener en cuenta en todo paciente que consulta por patología de la vía biliar. El prurito por acúmulo de los ácidos biliares también es característico de la patología biliar. Fiebre puede aparecer sobre todo como complicación acompañando infecciones relacionadas a obstrucción de la vía biliar de cualquier causa, colangitis principalmente, y cuando la vesícula se obstruye por alguna patología, por ejemplo litiasis vesicular, que provoca un episodio de colecistitis. Después, la presencia de manifestaciones generales como pérdida de peso, anorexia, adenopatías, alerta sobre una enfermedad subyacente de origen maligno. Hablábamos de la dispepsia y característicamente la dispepsia tipo ulcerosa y vinculada a patología biliar se acompaña, cuando hay afección de la vesícula, de distensión abdominal, eructos y flatulencia cuando se ingieren comidas grasas, mala tolerancia a las grasas. En estado normal, la vesícula no suele ser palpable, pero se hace detectable en caso de enfermedad. Tradicionalmente existe dolor en el punto cístico, que está ubicado por debajo del reborde costal, lateral en el borde del músculo recto anterior del abdomen. Existen dos maniobras o hallazgos que se han relacionado con enfermedades de la vesícula biliar. El signo de Murphy es la detención dolorosa de la inspiración, ocasionado por la palpación del borde de una vesícula biliar inflamada.
Para inducirlo, se pide al paciente que se coloque en decúbito supino y que respire profundamente, mientras el examinador presiona los dedos bajo el margen costal inferior derecho en el punto cístico. Se apunta hacia la cabeza del paciente y si la vesícula está inflamada, el encuentro entre la punta de los dedos y el fondo de la vesícula ocasionará un dolor que instantáneamente interrumpirá la inspiración. Mencionaba entonces el signo de Murphy, con esa interrupción brusca de la inspiración casi refleja, instantánea y característico de la colecistitis aguda. Ahora, la ley de Corbusier es el otro dato importante que podemos hallar. Se trata de una ictericia indolora con vesícula palpable, signo de enfermedad obstructiva biliar generalmente de origen maligno. Se diferencia de la patología vesicular crónica litiásica en que esta última generalmente induce inflamación y rigidez en la vesícula, por lo cual la vesícula biliar con una inflamación de origen litiásico no suele estar distendida y palpable. Por el contrario, cuando tenemos una obstrucción de origen maligno, por ejemplo, un tumor de la cabeza del páncreas que obstruye el colédoco en su porción terminal, esto provocará reflujo de bilis y distensión de la vesícula para poder recibir ese excedente que no se elimina hacia el duodeno. Esa vesícula entonces será palpable y el paciente tendrá ictericia indolora. La ecografía de la vesícula es pilar fundamental en la evaluación de la patología biliar. Estos son algunos datos que deberíamos tener presentes, útiles en la práctica general. El diámetro de la vesícula por ecografía se mide en menos de 4 centímetros en sentido transversal y menos de 10 centímetros en sentido longitudinal cefalocaudal. Por otro lado, y el otro dato importante a recordar es la pared vesicular que debe tener menos de 3 o 4 milímetros con un contenido anecoico. El colédoco mide 4 a 8 milímetros, puede llegar hasta 10 en ancianos y colecistectomizados. En la imagen vemos una fotografía de una ecografía donde hay una imagen dentro de la vesícula con sombra acústica posterior que se corresponde a una litiasis vesicular. Bueno, entonces hasta aquí hicimos un repaso del examen físico y del estudio complementario por excelencia para vía biliar, la ecografía de vesícula y vías biliares. Vimos los signos de Murphy y la ley de Corbusier y otros signos y síntomas comunes a toda la patología biliar. Hablemos entonces de patología propiamente de la vesícula. Existen anomalías congénitas que, si bien pueden pasar asintomáticas, eventualmente predisponen a un mayor riesgo de litiasis o complicaciones a nivel vesicular. Entre ellas, el gorro frigio es un tabique que se genera dentro de la misma vesícula, la agenesia de la vesícula y las vesículas duplicadas, triplicadas o con ubicación diferente a la habitual que pueden confundir un poco en el examen físico, solamente para tenerlo presente y considerar que se puede asociar a una mayor tasa de complicaciones. Los cálculos biliares son frecuentes en la población general. Se estima que la prevalencia en el occidente de esta patología es de un 8% para varones y el doble, 16% en mujeres en edad adulta. Los cálculos se forman por la composición anormal de la bilis y hay de dos tipos principales, los cálculos de colesterol y los de pigmento. Los cálculos de colesterol representan más del 90% del total de los cálculos biliares. Decíamos antes que hay varios mecanismos implicados en la formación de una bilis litogénica, pero el más importante de todos es el incremento de la proporción de colesterol secretado a la bilis.
Esto puede ocurrir en caso de obesidad, síndrome metabólico, dietas hipercalóricas y ricas en colesterol, o uso de fármacos como por ejemplo el clorfibrato. Entonces, los pacientes que tienen predisposición a desarrollar litiasis vesicular son aquellos que tienen sobrepeso, dijimos mujeres, y en la edad adulta, conforme avanza la edad, mayor riesgo también de padecer alguna patología biliar vinculada a cálculos biliares. Aunque la sobresaturación de colesterol en la bilis es un requisito importante para la formación de cálculos, no es el único determinante. La mayoría de las personas con bilis sobresaturada no genera cálculos porque el tiempo necesario para su formación y que los cristales se depositen y se nucleen es mayor, que el tiempo de vaciamiento de la bilis. Entonces es importante la sobresaturación de la bilis por colesterol, la nucleación del colesterol en microcristales con retención posterior en la vesícula y crecimiento del cálculo, y una hipomotilidad de la vesícula o hipertonía combinada del esfínter de Oddi que predispongan a que esos microcristales se nucleen y permanezcan dentro de la vesícula y no se eliminen al duodeno. Bueno, repasando entonces, decía que la prevalencia de litiasis vesicular en los estudios poblacionales es alta. La composición anormal de la bilis es una condición para los cálculos de colesterol, pero no es la única determinante. La hipomotilidad y disfunción vesicular también es otro requisito para que se produzca litiasis biliar. El signo característico de la litiasis biliar es el dolor cólico biliar, que en realidad tiene poco de cólico porque es intenso y sostenido, se irradia hacia hipocondrio derecho desde el epigastrio y también afecta la región interescapular derecha, como dijimos. Se acompaña generalmente de náuseas y vómitos motivado por la ingesta de comidas grasas. La duración prolongada del dolor de tipo biliar, del cólico biliar, debe hacer pensar en alguna complicación como la colecistitis aguda. Hablando entonces de colecistitis aguda, se trata de la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Generalmente es consecuencia de la obstrucción del conducto cístico por barro biliar o algún lito que impide el vaciamiento de la vesícula. Esto genera inflamación a nivel vesicular por tres mecanismos. Uno mecánico es en sí el aumento de la tensión dentro de la vesícula y en la pared. Una irritación química producto de las propias sales biliares y una irritación de origen bacteriano por el ascenso de gérmenes desde la vía biliar, especialmente anaerobios como Klebsiella, Streptococcus, Clostridios. Entonces la fiebre suele acompañar a la colecistitis aguda, así como también el dolor, que es de una característica más intensa y sostenida que el que se puede observar en un simple cólico biliar. La presencia de náuseas y vómitos, por supuesto, orienta a patología biliar, y el signo de Murphy, descrito para colecistitis aguda, que ya comentábamos anteriormente. La tríada clásica que define a la colecistitis aguda es el dolor, fiebre y leucocitosis en el hemograma. El síndrome de Mirici se trata de la compresión de la vía biliar por una vesícula litiásica que obstruye el conducto colédoco en su salida, impidiendo el flujo normal de la bilis. Existen otras formas de inflamación de la pared vesicular, colecistitis. Quizá la más conocida es la colecistitis alitiásica. Se trata de la inflamación
de la vesícula con clínica indistinguible de la que se produce por litiasis vesicular, pero se asocia en presencia de enfermedad grave subyacente, principalmente grandes quemados, politraumas, cirugías mayores, y se debe a estrés grave sistémico. La diferencia la da la ecografía, donde no vamos a poder identificar litiasis ni barro vesicular. El pronóstico es grave y depende de la enfermedad que genera la colecistitis. Hablábamos antes de la importancia del esfínter de Oddi y la coordinación con la vesícula para eliminar las sales biliares en un tiempo correcto para la digestión. Muchos pacientes padecen colecistopatía posterior a una colecistectomía también, y esto motivó estudios que evidenciaron una hipertonía del esfínter de Oddi y, en conjunto, una disfunción de la vesícula como causa para la sintomatología, el dolor postprandial, sobre todo ante la ingesta de grasas. Se puede sospechar esta patología cuando vemos una ecografía con vesícula distendida y con un vaciamiento incompleto ante la ingesta de grasas. La colecistitis enfisematosa complica un episodio de colecistitis aguda con sobreinfección por bacterias anaerobias que generan isquemia y necrosis de la pared, eventualmente graves. Generalmente las bacterias son clostridios y el tratamiento antibiótico y quirúrgico es urgente para evitar el shock. La colecistitis crónica es la consecuencia de repetidos eventos de colecistitis y puede llevar a una vesícula rígida. Entre las complicaciones de la inflamación de la vesícula tenemos el empiema, la colección de pus dentro de la vesícula, la hidropesía, que es el aumento de tamaño de la vesícula que ocasiona dolor crónico y puede perforarse más fácilmente, el ilio biliar, que consiste en la progresión de un lito hacia el intestino, perforando la vesícula y la pared del duodeno más frecuentemente, lo que provoca una obstrucción intestinal, un ilio. Estos pacientes consultan por ilio, distensión abdominal, dolor, vómitos, como ya hemos visto, y ante la realización de exámenes complementarios se evidencia la presencia de un lito en principalmente, como dijimos, el duodeno. La vesícula en porcelana es esa vesícula rígida, producto de colecistitis crónica, con alto riesgo de ruptura y complicaciones. Bueno, veamos tres enfermedades diferentes que a veces confunden. El cólico biliar se debe a la presencia de cálculos en la vesícula. Generalmente el dolor es breve, se acompaña de náuseas y vómitos y se desencadena por la ingesta de comidas grasas. Las alteraciones leves del laboratorio pueden incluir sutil aumento de las transaminasas hepáticas por 2. La ecografía va a mostrar litiasis o barro vesicular y el dolor suele resolver con el ayuno y algún analgésico. Cuando el cálculo se impacta en el conducto cístico puede provocar una colecistitis aguda, como ya vimos. El dolor se prolonga en el tiempo, se acompaña del signo de Murphy y la tríada clásica de dolor, fiebre y leucocitosis. Ecográficamente vamos a ver el engrosamiento de la vesícula con la alteración de los tejidos circundantes y la química sanguínea mostrará también eventualmente leve alteración del hepatograma. Si ese cálculo puede migrar a través del conducto cístico y logra establecerse en el conducto colédoco, agregará al paciente ictericia, coluria colia, bilirrubina directa elevada con enzimas de colestasis elevadas, fosfatasa alcalina y otras. La ecografía colaborará mostrando un colédoco dilatado, 10 milímetros, ¿sí? Y el paciente podrá tener eventualmente, en caso de sobreinfección, colangitis con fiebre, bacteriemia y eventualmente shock séptico. Pasemos un poco a hablar de anomalías congénitas de la vía biliar. Para destacar entonces
mencionamos a la atresia de vías biliares. Es la causa más común de hiperbilirrubinemia directa neonatal, requiere un tratamiento quirúrgico inmediato, la cirugía de Kasai, y suele evolucionar en los pacientes que sobreviven el periodo neonatal hacia hipertensión portal y eventualmente cirrosis debido a la alteración anatómica del hígado. El quiste colédoco es un quiste ubicado en el colédoco que se manifiesta más tardíamente, alrededor de los 10 años de edad, y lo que provoca es inflamación crónica de la vía biliar con estrechez de la misma. El reflujo pancreático asociado motiva esta inflamación y termina llevando a una estrechez biliar con requerimiento de intervención quirúrgica. La ectasia congénita de la vía biliar, más común la enfermedad de Caroli, cuando afecta a los conductos biliares intrahepáticos grandes, es otra forma de alteración de la vía biliar. Generalmente se acompaña de episodios repetidos de colangitis, riesgo de abscesos hepáticos y cirrosis consecuente. Entonces hablábamos antes de la litiasis que puede migrar hacia el colédoco, la litiasis coledociana o coledocolitiasis, como quieran llamarla. La litiasis coledociana es la presencia de un cálculo en el colédoco. Se debe mayormente a la migración de un cálculo desde la vesícula biliar, principalmente los cálculos de colesterol. Afecta hasta el 15% de los pacientes con colelitiasis y la manifestación clínica es el dolor, que se acompaña de ictericia, coluria y acolia. Hay alteración del hepatograma con elevación exquisita de las enzimas de colestasis y una ecografía con un colédoco dilatado. En el caso de sumarse sobreinfección, colangitis, aparece la tríada característica que es dolor cólico, biliar, ictericia y fiebre séptica. Generalmente hay bacteriemia por bacilos gram negativos y el paciente tiene un alto riesgo de evolucionar hacia sepsis y shock. La ictericia obstructiva, en cambio, se debe a la obstrucción gradual del colédoco a lo largo de semanas o meses. Puede producir prurito de ictericia, pero se contrapone a la litiasis coledociana aguda porque no suele provocar dolor. Generalmente se ve en lesiones de la cabeza del páncreas, conductos biliares o la ampolla de Vater. En los pacientes cuya obstrucción biliar, recordemos, es secundaria a coledocolitiasis, se observa a menudo colecistitis crónica concurrente y esto configura una vesícula relativamente poco distensible. La ausencia de una vesícula palpable en la mayoría de los enfermos con obstrucción biliar por litiasis biliar es la base de la ley de Corbusier. Otra complicación también de la coledocolitiasis es la pancreatitis litiásica. El paciente agrega dolor de espalda, que obviamente se acompaña de alteración de las enzimas pancreáticas, ilio, reflejo y vómitos. La cirrosis biliar secundaria se debe a la obstrucción biliar prolongada que genera aumento de la presión hacia los conductillos hepáticos y cirrosis. En esta época es raro, suele detectarse antes y se trata la obstrucción biliar, evitando así la progresión a cirrosis. La colangitis esclerosante primaria es un trastorno caracterizado por un proceso progresivo de tipo inflamatorio sobre la vía biliar que provoca estenosis de los conductos biliares extra e intrahepáticos. En un 90% de los casos se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, en especial colitis ulcerosa, y también puede asociarse con pancreatitis autoinmune, sobre todo la asociada a enfermedad por inmunoglobulina G4. Los pacientes suelen presentar síntomas y signos de obstrucción biliar crónica, con dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, prurito y episodios de sobreinfección de colangitis aguda.
Se complica con hipertensión portal y todas sus complicaciones asociadas y cirrosis. Y el diagnóstico se realiza mediante la colangiografía o colangioresonancia para evidenciar la estrechez rosariada de la vía biliar. Bueno, hasta aquí llegamos con el repaso de la patología que afecta a vesícula y vía biliar. Espero les haya sido de utilidad. Les dejo un saludo.